desde el versículo 7. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 7. Y por ahí tenemos un subtítulo que dice Viviendo por la fe. Sin embargo, nuestro tema se llama las marcas de un siervo. Ya van a entender por qué. Y que sea el Señor que nos guíe y nos ayude a esto. Amén. Vamos a leerlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Lo acabamos de cantar, ¿verdad que sí? En apuros, pues ya cántenlo otra vez, mis hermanos. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, ¿cuántos viven? Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Está hablando Pablo a los Corintios. De servidor, de pastor, a congregantes, a ovejas. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar al Señor. Señor, una vez más te ruego, mi Dios, que nos des tu santa palabra, que me ayudes, mi Dios, a exponerla, Señor, como fielmente está tratando Pablo aquí, Señor, de hacerlo, Señor. Que ninguna jactancia, Señor, que ni la carne misma, Señor, gobierne, Señor, en los que ministramos, Señor, tu palabra para tu iglesia, Señor. Sino antes bien, Señor, que esta haga surcos y la semilla quede muy profunda en la tierra de sus corazones para que dé fruto, Señor. Padre, aquí el objetivo eres tú, Señor. Lo principal eres tú, que tú seas reconocido y que seas exaltado, Señor, por mi boca y por todos los que estamos en este lugar, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con lo que ya venimos estudiando. Y para ser muy breve y para que podamos seguir llevando el hilo conductor de ambas cartas que venimos estudiando, ustedes bien saben que estamos estudiando las cartas a los Corintios. Ya terminamos la primera, ahorita estamos por la segunda. Solo recuerde que en la primera carta el apóstol Pablo les habló fuerte, porque la iglesia, la congregación de Corintio, necesitaba poner en orden las cosas que estaban haciendo mal, ¿sí? Que estaban fuera de la santidad de Dios, cosas que estaban pasando en la iglesia y que la misma iglesia, así como la que tenemos nosotros, estaban consintiendo. ¿Y qué estaban consintiendo? Estaban consintiendo el pecado, ¿sí? Un pecado de adulterio, pecados de que realmente pues,
no era para tolerarlo, ¿sí? Y también tenían el problema de que estaban, pues, tenían en ellos dones espirituales, pero que no los estaban usando como debía de ser. Ellos debían usar estos dones para el servicio de la iglesia, por amor a cada uno de los miembros, para servir a Dios, y pues realmente ellos no operaban nada de esto. Esto es porque había mucha jactancia y pues realmente no había amor por uno y por lo otro. No se estaba cumpliendo el mandato de Cristo de amarnos unos a otros, ¿no? Y en esta segunda carta, Pablo, habiendo sido ya aceptado por algunos en aquella iglesia, porque ya vemos que el tono cambia en esta carta, ahora se había de atacar otra cosa, otro punto muy importante, que es el que estamos estudiando desde la semana pasada, y les escribe una serie de cosas para animarlos a esforzarse en el evangelio y en la fe. Pero de manera particular, hace un paréntesis en los capítulos 3 al 7, ahorita estamos en el 4. ¿Para qué? Para enseñar a los corintios las verdaderas marcas de un verdadero siervo de Dios. Y esto Pablo lo hacía en defensa de su ministerio, pero principalmente la defensa era no por lo que él hacía, o por lo que él decía, o por lo que él enseñaba, sino realmente era en defensa y en pro del evangelio de Cristo, del verdadero evangelio de Cristo. Porque así como en nuestros días, en aquellos tiempos también se habían infiltrado falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Se han escuchado que hoy estas cosas no han cambiado? Siguen habiendo falsos profetas, siguen habiendo falsos maestros, siguen habiendo falsos pastores, falsos apóstoles. Y ya vamos a ver más adelante cuáles son esas marcas. Y Pablo los menciona en los capítulos 11 y 5. Vayan, por favor, acompáñame ahí adelantito. Dice Pablo: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Les llama grandes apóstoles. Ahí en el versículo 12, capítulo 12 y 11, versículo 11, por favor, búsquele, ahí dele la vuelta. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos. ¿Cómo les llama a Pablo a estos falsos? Les llama grandes apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Y hoy en la actualidad sucede lo mismo. Hay lugares en los que no les digas ya pastor a los ministros, porque ya subieron de puestos. No sé cómo sucede eso, la verdad. Nunca he entendido cómo uno sube de puesto. No entiendo, de verdad nunca he entendido cómo ascienden al puesto de apóstoles, ¿no? Entendemos muy bien el llamado de Dios para el pastorado, ¿verdad? Lo entendemos muy bien, incluso hay toda una procesión para esto, hay imposición de manos, Dios pone en el corazón de los líderes pero para ser apóstol, no entiendo. Y pues bueno, o sea, perderíamos el tiempo en tratar de entender cómo es. Pero estas personas dicen: ya, ¿cuál apóstol? ¿A quién le habla? Si yo soy ¿cuál pastor? Si yo soy el apóstol. Otros dicen: oye, si yo soy el profeta de Dios. Yo ni pastor ni apóstol, soy profeta. ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué nombres, qué títulos, no? Y ahí está Pablo llamándole los grandes apóstoles. Incluso en las campañas de pronto que hacen ciertas iglesias, vengan y conozcan, y va a venir el gran evangelista, el gran profeta, el gran apóstol. Y aquí lo dice Pablo: ni siquiera me comparen con ellos. Y el domingo pasado, y a manera de resumen, pudimos ver precisamente que lo más importante, mis hermanos, cuando se trata de llevar la palabra de Dios, no es el burro que lleva al rey, el rey con R mayúscula, ¿sí saben? Me refiero a Cristo.
sino que lo más importante es el rey que va sobre ese burrito. De que nosotros como ministros y como hijos de Dios, todos los que estamos aquí, toda nuestra vida y todo lo que hacemos se trata solamente de Él. Ya lo estudiamos la semana pasada. Se trata de Él, no de nosotros. Se trata de ¿quién? De Cristo y no de nosotros, no del burro que lleva el rey. Que este lugar, hay muchos lugares en todo el mundo donde se enseña la palabra, pero este lugar, mis hermanos, al menos aquí, está hecho para mostrar la grandeza de Cristo y no los logros personales ni la elocuencia que uno pudiera tener, sino de lo que Él ha hecho por nosotros, por su misericordia, por su gran amor, por lo que Él es, porque Él es Dios simplemente. Es Él, se trata de Él, no se trata de nosotros. Que Dios haya depositado algo de coordinación y elocuencia que luego unos aquí se confunde hasta de nombre, hasta de nombre. ¿Por qué? Porque se trata de Él. Aprendimos que Dios nos ha dado, mis hermanos, a nosotros un gran ministerio por sus misericordias. No es por nada bueno que hayamos hecho, mis hermanos. Y usted también en algún momento Dios lo va a usar para la gloria de Él. Amén. Y tiene que ser un fiel ministro de Dios, un fiel anunciador de Cristo y de las buenas nuevas de salvación para el mundo. No para beneficio, no para jactarse del conocimiento que pudiera tener de la palabra, sino para llevar a muchos a los pies de nuestro Señor y Salvador. Amén. Todo servidor del Señor debe servirle con transparencia, ya lo vimos, sin adulterar el mensaje, sin cambiarlo y mucho menos engañar o medrar con este mensaje divino. Yo sé que muchos, mis hermanos, venimos y conocemos algunos lugares así. Algunos salimos huyendo por patas, ¿verdad? Buscando la verdad, buscando a Dios, buscando la sana doctrina, pero cuidado, porque también pues están los que aparentemente comparten lo bueno y hasta mismo Cristo nos dice, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque también hay falsedad. Puede uno también enseñar perfectamente bien la palabra y hoy se da muchísimo en las redes. Pero ¿conoce su vida? ¿Conoce su andar como la conoces del pastor Sergio Chávez o el de nosotros, su familia, sus hijos? ¿Cómo se conducen? Algunos que hemos tenido oportunidad de convivir. ¿Lo conoces? ¿Cómo vive? Pero muchos se van. Oh, es que tiene una elocuencia y explica las escrituras, pero de maravilla y no, hombre, no. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero cuidado, porque cuando vienes a ver, ya hay adulterio en las vidas de ellos. Ya tienen un divorcio, ya se divorciaron, se están divorciando. ¿Sí me entienden, hermanos? Medran con la palabra del Señor para sacar beneficios propios y abusan de la iglesia. Hay de todo. Por eso hay que tener cuidado. Hermanos, este tema, esta porción de las Escrituras expone claramente a los verdaderos siervos de Dios, pero también a los falsos. Y por si fuera poco, también expone a aquellos que buscan estas falsedades. O sea que no nada más se da de aquí para allá, sino que de allá para acá también buscan, tienen la comezón de oír, como dice Pablo. No les llena la palabra verdadera, real. Y ellos andan buscando, ¿sí? Porque el Dios de este siglo se ha encargado de endurecer esos corazones incrédulos para que no crean y se salven. ¿Sí se acuerdan? Pero por lo que el énfasis de la enseñanza pasada básicamente
cada vez que se exponen las enseñanzas del Señor, cada vez que usted escuche a alguien parado aquí, debe ser siempre para exaltar el nombre y los hechos de Cristo nuestro Dios. Para ver a Cristo, porque todo se trata de Él, todo es por Él y para Él. El mensaje, todo lo que hagamos aquí, los que cantemos, los que están enseñando a los niños, todos los que estamos sirviendo, incluso en el baño, allá afuera recibiéndole, aquí limpiando, todo es para ver a Cristo. No es para vernos a nosotros mismos. El mensaje de los que nos paramos en este lugar siempre debe provocar que cada oyente mire la grandeza de Dios y de Cristo y exponga la necesidad del hombre hacia Él, que tiene de Él. Entonces, el siguiente estudio tiene el propósito de conocer las marcas del siervo de Dios, de qué es lo que lo identifica y qué es lo que lo caracteriza como un siervo de Dios. Pero en contraste, veremos también a la par, en algunas ocasiones veremos las marcas que la misma palabra de Dios nos da por pluma. Por ejemplo, nos vamos a apoyar en la carta del apóstol Pedro para identificar a los pseudos, ¿sí? Porque eso significa falsos, pseudos. Y pseudos es mentiroso, ¿sí? Es engañador. Es decir, son falsos. Y son falsos maestros, falsos apóstoles que abundan hoy. Falsos pastores, quienes solo buscan satisfacer su propia necesidad con engaños. Hermanos, si en aquellos tiempos había personas que engañaban a la gente simulando hablar genuinamente la palabra de Dios para beneficio propio, ¿qué cree? Hoy no es diferente. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan. Cristo está cerca. Vean lo que está sucediendo, mis hermanos, en el mundo. Y cada vez el Señor está cerca, mis hermanos. El Señor se aproxima. Y estas cosas van en aumento. Entonces veamos el gran contraste o diferencias que hay en un creyente verdadero, un verdadero siervo de Dios y un falso maestro. Cristo mismo, mis hermanos, fue siervo de Dios. ¿Sí lo he leído? En Isaías lo dice, mi siervo. Cristo fue siervo de Dios. Y Él nos enseña todo. Pero también usted debe verse, mis hermanos, usted debe verse como un siervo de Dios. ¿Usted creyó en Cristo? ¿Usted aceptó todo de Cristo? Amén. Entonces es un siervo de Dios también. Que no quiera compartir, que no quiera llevar la palabra, bueno, pues eso ya es otro boleto, que Dios trate con usted. Pero es obligación de todos compartirle las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque es en usted que Dios ha depositado, en usted y en mí, su Espíritu Santo, su gracia, su misericordia, para proclamar la grandeza de Dios. No se preocupe por lo que ha de decir, dice la palabra del Señor. El Espíritu que habita en ustedes les dirá lo que van a decir y hacer. ¿Sí lo han leído? Entonces, el siervo de Dios reconoce que el poder, esta es una de las marcas, la primera marca, que el siervo de Dios reconoce que el poder viene de Dios y no de él mismo. Tremendo. Véanlo ahí en el 2 Corintios 4:7. ¿Estamos aquí todos? Muy bien, hermanos. Pongan atención, mis hermanos, porque a lo mejor, no, pues yo ya me la sé, yo ya identifico a los falsos. ¿Seguro, hermanos? Muchos se fueron con la finta, no, este pastor y escribe y esto, y miren lo que pasa. No la vieron venir, ¿eh? Muchos no la vieron venir, no vieron por dónde llegó. Y dice Pablo el apóstol, para mí no es gravoso ni molestoso enseñarles las mismas cosas.
¿Quiere recordar lo que dice la palabra de Dios, mi hermano? Amén. Entonces ponga atención, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. El siervo de Dios reconoce que el poder viene de Dios y no de él mismo. Un siervo de Dios debe reconocer lo que Dios le ha dado, mis hermanos. Muchos cristianos, ¿saben algo? Muchos cristianos no han comprendido lo que han recibido en sus corazones, lo que han escuchado y luego recibieron en sus corazones, que venía y viene de parte de Dios. No han podido ver en sus corazones a lo que le abrieron la puerta, que es a un tesoro invaluable. ¿Qué tesoro? Dice Pablo, tenemos este tesoro. ¿Qué es ese tesoro? El tesoro aquí es la grandeza del evangelio de Cristo y de la gloria de Dios. Eso es lo que usted recibió en su corazón, lo que recibimos en nuestros corazones. Las buenas nuevas de salvación para todos los hombres. Es la grandeza de Dios, su amor, sus misericordias, su paciencia, su gran bondad para con toda la humanidad. Por lo que es lo único y gran e invaluable tesoro que una persona puede llegar a poseer. No son los carros, no son el gran trabajo, no es la gran casa, no es la gran profesión, es el evangelio de Dios. El verdadero siervo de Dios sabe que el evangelio, para que usted vaya viendo qué es lo que debe enseñar el siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios tiene esta marca. Sabe que el evangelio de Cristo es un tesoro porque es un mensaje de vida que da vida a otros o a aquellos que lo escuchan, lo reciben y lo creen. Sabe que es un tesoro porque el evangelio liberta de pecado y de la condenación a todo aquel que en él cree. Sabe que el evangelio es un tesoro porque transforma la mente perversa del hombre a una mente pura como la de Cristo. Sabe que es un tesoro porque es el único mensaje que consuela, confronta, exhorta, redarguye a todo hombre y a toda mujer para vivir conforme a los estándares de Dios. Sabe este siervo que es un tesoro porque al creer en él nos traslada de las tinieblas de Satanás a su luz admirable. ¿Le pasó eso a usted? Amén. Es un tesoro porque reconcilia a los hombres con Dios o a Dios con los hombres. Es un tesoro porque muestra la grandeza de Dios y de Cristo y la necesidad del hombre de él. Y es un tesoro porque nos otorga bendiciones espirituales, salvación eterna y una vida abundante, plena, llena en esta vida y en la venidera, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es el tesoro que muchos ignoran que tienen en su corazón. Y los falsos no lo tienen. Pero yo le pregunto a usted, ¿tiene usted este tesoro? ¿Qué valor le está dando al evangelio entonces, hermano? Ya no responda. ¿Qué valor le está dando? Dice Cristo, ¿dónde está tu tesoro? Tremendo, ¿verdad? Si nuestro tesoro es el evangelio, mis hermanos, vamos bien, porque lo compartiremos como debe ser. ¿Dónde está realmente su tesoro, mis hermanos? Por lo tanto, no hemos de recibir cualquier mensaje. Hemos de recibir a Cristo. Él es el tesoro, Él es el evangelio, Él es el mensaje, Él es Dios. ¿Le damos un aplauso al Señor? Está largo el mensaje, hermanos. Voy a tratar de ir rapidísimo. Por eso es que voy, pero volado. Este hermoso tesoro que es el evangelio de Dios ha limpiado nuestros corazones. Fíjense, ha limpiado nuestros corazones para ser depositado allí.
para ser llevado, para ser transportado, para ser proclamado por cada uno de nosotros. Porque habla en la segunda parte, dice, tenemos este tesoro ¿en dónde? En vasos, versículo 7, perdón, 2 Corintios, versículo 7. Tenemos este tesoro ¿en dónde, hermanos? En vasos de barro. En los tiempos antiguos, las vasijas de barro eran baratas. Qué tremendo ejemplo, Pablo, de verdad se pasa, ¿eh? Pero a los grandes apóstoles no les gusta eso. ¿Cómo te vas a comparar con eso? Pues miren, en los tiempos antiguos las vasijas de barro eran baratas, rompibles, irreemplazables. Qué tremendo. Y servían para muchas tareas domésticas necesarias. Uno de los usos de los vasos de barro, por ejemplo, muchas veces era utilizado para depositar aceite, para ser usado como lámparas. ¿Qué era lo más importante, el vaso o la luz? La luz. De modo que esa luz brillara desde ese depósito. Y lo más valioso era la luz. Este hermoso tesoro, mis hermanos, Dios lo ha depositado en ti y en mí. Simples y sencillos, irrompibles y frágiles vasos de barro. Con una finalidad. Sigamos leyendo la tercera parte de ese verso. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios no sea del vaso, no sea del burro que lleva el rey, sino que sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Entonces comprendemos que una de las marcas de un siervo de Dios debe ser que es un simple vaso de barro, hermanos. Eso somos. Entacuchados, pero barros. Lo hacemos porque el Señor se lo merece, ¿verdad? Y Él nos quiere usar. Pero somos un simple vaso de barro que contiene el tesoro del Evangelio y que no se gloría en sí mismo, sino en el poder de Dios. Esto muestra que la gloria de Dios, la gloria es de Dios y no del siervo. Esta es una marca de Él. El gran siervo, ¿quién es el gran siervo? Ese sí es el gran siervo, ese sí es el gran apóstol, ese sí es el gran pastor, ese es el gran Señor. ¿Quién? Jesús. También muestra cómo fue hecho barro y utilizado y quebrantado por Dios, el Padre. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Cristo? ¿Para jactarse Él mismo? No, para presentarnos a Dios, para que conociéramos a Dios, para exponer la grandeza de Dios y no la suya propia. Fíjense cómo dice Filipenses 2, 6 al 7. Creo que en una versión en lenguaje actual dice: el cual siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando? De Cristo, era Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No, es que yo tengo que ser reconocido porque soy el pastor, porque soy el apóstol, porque soy el profeta. No, Cristo dice que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, barro, quebrantado por Dios en muchas ocasiones. Cristo, aunque era Dios, se hizo siervo, mostrando que la verdadera grandeza estaba en la humildad. Gloria a Dios. Él es el que lleva las marcas de un verdadero siervo. En cambio, un falso maestro, un falso apóstol, no reconoce ese gran tesoro
que es el Evangelio. E introduce herejías, blasfemias, destructivas. Ellos negarán al Señor que los rescató, dirán que sí, gloria a Dios, aleluya, pero negarán al Señor. Y ellos traerán enseñanzas que destruyen la fe de las personas. Segunda de Pedro 2:1, Nueva Traducción Viviente dice: pero en Israel también hubo falsos profetas. Imagínense, hace un chorro de años, un buen puño de años, en Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre, ¿dónde? Ay, hermanos, agárrase del Señor para que el Señor le muestre siempre. Ellos, ¿qué harán? Aquí está, les enseñarán. Yo puse aquí entre paréntesis, les enseñarán no el Evangelio, sino su Evangelio, su propio Evangelio les enseñarán. ¿Y saben cómo lo harán? Con astucia. Herejías destructivas, y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia y repentina destrucción. Esta es la característica, esa es la marca de aquel que no ha valorado el tesoro que Dios ha puesto en ellos. Y lamentablemente muchos siguen y son seducidos por esto, lamentablemente, hermanos. Parece ser que son los lugares que más se llenan. Hay lugares que se llenan, por supuesto. Pero vean, analicen la palabra del Señor, mis hermanos. Si realmente le están enseñando a Cristo ahí donde están. O donde a lo mejor en algún día, no, aquí me hablan duro, fuerte, no me gusta, siempre agarran la palabra y se escudan que Dios dice, y Dios. Pues bueno, mi hermano, vaya. Y busque lo que quiere oír. El apóstol entonces desea que con esta frase los corintios entiendan que no son las personas que enseñan, sino que es Dios en nosotros, no nosotros en Dios. Eso es el mensaje que quería hacerles ver a los corintios. No, corintios, a ver, se están metiendo, o sea, estos que se presentan como grandes apóstoles y predicadores y que ya hasta pidieron mis credenciales. A ver, ese tal Pablucho que se identifique, porque pues no sabemos ni qué onda con su vida. No se dejen engañar. Y Él desea hacerles ver que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no lo producimos nosotros mismos, sino es el tesoro que Dios ha puesto en ti y en mí. No es el mensajero, por muy elocuente que sea y coordinado, es el mensaje de Dios, no diluida, sino predicado con toda verdad y perseverancia. No es el que le dice yo tengo el poder de la sanidad y oro y sanan. No, sino es aquel que escucha la oración y obra en misericordia, y si está dentro de su voluntad, sana. No, yo tengo el poder y tengo la profecía y tengo. No, hermanos, no es él. Porque a lo mejor algunas cosas se han cumplido. No, es que oró por mí, sané. ¿Sanó por él o por la voluntad de Dios? ¿Usted qué dice? Por la voluntad de Dios, por supuesto. Pero el que se jacta de tener ese poder, aguas, porque no es de Dios. Otra característica, el siervo de Dios soporta aflicciones sin desmayar. Versículos 8 al 10 dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Tengamos presente que cuando Pablo escribió esa primera carta en Corintio, no se enfrentaba propiamente a la oposición personal allí. Recuerde que los de la iglesia de Corintios no lo querían
no lo querían. Ellos tenían sus predicadores favoritos. ¿Sí se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas. No, pues yo de Cristo. ¿Sí se acuerdan? Pero en esta segunda carta ya se enfrentaba directamente con los oponentes, que incluso les decía, oye, pues a ver, que el Pablito traiga sus credenciales, a ver de dónde, cómo es que es ministro de Dios. ¿Y ellos qué credenciales? Y Pablo dice, ustedes son las credenciales. La iglesia se formó porque Dios llevó a Pablo a ese lugar, pero ellos se desviaron. Y uno de los argumentos que estos pseudoapóstoles planteaban, fíjense muy bien, y plantean todavía, ahí los puedes escuchar en las redes, es que las adversidades que sufría Pablo indicaban que Pablo no gozaba de la aprobación de Dios. Y esto sigue sucediendo igual. No, tú no te fijes. Si no lo ves llegar en un auto último modelo y de esos buenos, no te fijes. Pero Pablo no se dejaba intimidar. Qué carácter que Dios puso en él, ¿verdad? No se dejaba intimidar por esas críticas, porque incluso lo criticaban por ser chaparrito, prietito y gordito. O sea, me refiero que por su apariencia. Y decían, no hombre, ¿cómo es? ¿Siervo de Dios ese? No, vengan acá. Yo tengo la revelación, yo tengo el conocimiento, yo les voy a guiar a Cristo. Oh, Pablo, miren, él no muestra a Cristo porque no se viste así. Ya les dije que nosotros nos vestimos así, somos barros por dentro. Pero para la gloria de Dios nos vestimos así. Es más, diría el pastor Chuy Olivares, ni saben cuántos dólares me costó esta corbata. La agarré en rebaja. Así dijo una vez el pastor Chuy Olivares. Pues así igual, ¿eh? Es más, esto me lo regalaron, ya está usado. Pero no se trata de nosotros, mis hermanos, se trata de Cristo. Y lo que hacemos, lo hacemos para Él y por Él, para su gloria. Somos vasos de barro. Pero Pablo no se dejaba intimidar, y estos versículos mencionan esos rasgos o marcas como las dificultades que un siervo de Dios se enfrenta en el ministerio día a día, mis hermanos. Se angustia, sí, el siervo de Dios, aquí lo está leyendo, aquí lo puede leer en el 8 al 10. ¿El siervo de Dios se atribula? Sí. ¿El siervo de Dios a veces está en apuros? Sí. ¿A veces angustia? También. ¿A veces es perseguido? También, hermanos. También. Pero yo le quiero decir una cosa, mis hermanos. Y eso es una gran realidad, que en nuestros días, en nuestra actualidad, no sufrimos la afrenta de nuestra fe, la verdad. No sufrimos la afrenta de nuestro creer en Cristo como lo era en aquellos tiempos de los inicios del Evangelio, para todo aquel que creía. Los primeros creyentes en Cristo, ¿saben qué? Enfrentaron verdaderas persecuciones. Ellos sí. Verdaderas tribulaciones, verdaderas dificultades por causa del Evangelio y de proclamar a Cristo. Usted y yo, pues ahí está tranquilito aquí escuchando. A ellos les costó la vida misma por confesar a Jesús. En la Biblia misma podemos leer que este tipo de cosas sucedían a sus siervos, a los siervos de Dios, a los que llevaban esta marca por causa del Evangelio, como Esteban, el primer mártir, quien muere a pedradas, y el mismo que escribió esta carta a los de Corintios, ahí estaba observando, viendo cómo mataban a ese evangelista que traía el tesoro más precioso que estaba proclamando. El apóstol Santiago, por ejemplo, hermano del apóstol Juan, quien muere a espada por mandato del rey Herodes,
por predicar el evangelio, por denunciarlo. Y hay todo un libro histórico, búsquelo ahí, mi hermano, que habla acerca de los que murieron como mártires por causa de Cristo, por causa de compartir la palabra de Dios. Y hoy usted y yo estamos aquí con climita. Pero está apagado este perro. Aquellos cristianos, mis hermanos, que por negar su fe murieron en el Coliseo romano, devorados por fieras salvajes para que negaran a Cristo, y no lo hicieron. O los cristianos que eran descubiertos porque eran seguidores de Jesús y por no negarlo fueron puestos como antorchas en las calles de la ciudad para alumbrar en la noche. A otros pusieron en la hoguera. Léalo, mi hermano. Los mismos apóstoles, todos salvo Juan, por palabra de Cristo, fue el que no sufrió una muerte así. Pero ¿sabe algo? Ellos morían felices. Morían cantando alabanzas al Señor, porque sabían que ese sufrimiento iba a ser solo un pequeño momento, pero después de ese leve sufrimiento habían de encontrarse con su Señor cara a cara y por la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Le damos otro aplauso al Señor? Hoy, mis hermanos, por la misericordia de Dios, le digo, estamos aquí sentados, estamos aquí reunidos, climatizados, y no sufrimos este tipo de cosas por enseñar, si es que enseña, usted comparte la palabra de Dios. Pero si así fuera, mis hermanos, ¿qué tan dispuesto estaría usted a mantenerse firme por causa de compartir el evangelio? No responda. Se me viene a la mente algo que contaban por ahí, que una vez, a ver si lo cuento bien, entraron unos terroristas a una iglesia y todos armados y encapuchados, y el pastor estaba predicando en ese momento y entraron y la gente se queda así, a ver, todo el que quiera salvar su vida, en este momento salga de este lugar. Y brum, que se van todos y nada más se queda la esposa del pastor y sus hijos. Y lo voltea a ver el terrorista jefe, ¿no? Al pastor. Pastor, ya se fueron los hipócritas, predique. Pues así, hermanos. Sí, nos da risa, pero es real. ¿Qué tan dispuesto está usted por morir por el evangelio? A veces no se quiere ni siquiera salir de la comodidad de la casa. Total que aquí me lo transmiten. Mi hermano, se transmite porque ha sido una bendición. Hemos comprobado que Dios ha utilizado eso. Pero muchos, pudiendo, no quieren. Mis hermanos, nuestros sufrimientos hoy, nuestras angustias, nuestras aflicciones, lo que pasamos, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, no se comparan en nada con los sufrimientos de esos hermanos. Es más, muchos de nuestros sufrimientos, les voy a decir algo, muchas de nuestras tribulaciones son causa o son consecuencia de nuestro pecado y no por el evangelio. Pero aquel que está queriendo perseverar en el Señor y se le vienen pruebas económicas, pruebas de salud, pero está deseando buscar al Señor, mis hermanos, el Señor le sostiene. Pero los falsos les motivarán a no sufrir. Le van a decir, para de sufrir. ¿Sabes por qué? Porque ellos son movidos por la avaricia. Segunda de Pedro 2:15. Nueva traducción viviente dice: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor. Ya saben quién es.
aquel que quería maldecir que habían contratado un profeta, pseudo profeta, que habían contratado para maldecir al pueblo de Israel. Y le encantaba el dinero. Y dice aquí, a Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero, ¿haciendo qué? Estos pseudos maestros, apóstoles, pastores, harán negocio con la fe, mis hermanos, y explotarán a las personas con palabras fingidas. Seducirán, dice Pedro, los seducirán. Y la palabra seducir se traduce como plástico. Y un plástico se moldea. Es moldeable para hacer algo de ese plástico. Pues así hacían ellos. Moldear a la gente conforme a lo que ellos enseñaban. ¿Por qué? Porque sus codicias los llevaban a manipular a otros para pedirles que no tenían necesidad de padecer ninguna aflicción. Y ahí estaban en Corintios, no, miren, Pablo trabaja porque quiere, ustedes tienen que mantenerlo. ¿Será así, hermano? ¿Sabían que Pablo trabajaba para mantenerse? Como es aquí. Y ellos decían, no es así. No tienen necesidad. Tú declara que eres rico, tú declara que eres próspero, tú declara y decreta y establece y ya verás. Y claro, como la carne quiere escuchar eso, pues dice, pues de aquí soy, ¿verdad? Y van y se endeudan más. Y ellos decían que el apóstol pensaba así porque pues no confiaba en Dios, que Dios no estaba con él. Pero nuestro Jesús vivió esto en su ministerio. Juan 15:20 dice, hablando de estas marcas del sufrimiento. Y Él no nos engaña y siempre nos dice la verdad. Siervos de Dios, ¿cuántos siervos hay aquí? Bueno, aguanten. Dice Jesús, si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Jesús, mis hermanos, sufrió el rechazo, la persecución y finalmente la cruz. Pero nunca nuestro Señor Jesucristo se rindió. Nunca se rindió. Cristo no mintió. Y Pablo imitó esa marca del gran siervo de Dios, que es Jesús, hasta el último momento, hasta que fue decapitado. Él no nos ha mentido a nosotros como sus discípulos, sus seguidores, en cuanto a los sufrimientos por causa de Él y de su evangelio. Pero aún así ellos estaban dispuestos a sufrirlo todo. Mateo 20, 22 y 23, hay una frase en la que pues los discípulos estaban ahí pues bien motivados, ¿no? Pues a ver qué lugar nos va a tocar, pero Cristo menciona algo importante ahí. No saben lo que piden. Jesús le respondió, dice, traducción lenguaje actual, ustedes no saben lo que piden. Y siento que como que venían detrás de él y Jesús los voltea a ver. ¿De verdad están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Jesús fue claro. Les dijo a esos discípulos. ¿Y ellos qué le respondieron? ¿Y usted qué responde? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes serán ricos, la gozarán. ¿Así les dijo? ¿Qué les dijo, hermano? ¿Cuánto? Mucho. Igual que qué. Otra marca del siervo del Señor es que el siervo lleva en su vida el sufrimiento de Cristo. Versículos 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Este era y es otra de las marcas de los siervos del Señor. Pablo habla de cómo el sufrimiento por compartir el evangelio es una forma de identificarse con Cristo, mis hermanos. Les vuelvo a repetir, no estamos en aquellos tiempos como sucedía hoy. Libremente podemos compartir la palabra de Dios todavía, porque ya se aproxima, ya está siendo legal, que no vamos a poder compartir las verdades, o que si las compartes va a haber consecuencias. De que tú le digas a alguien lo que verdaderamente es en Dios por creación, aguas. ¿Lo haremos? Esa sería la pregunta. Cristo nos enseñó, y cuando lo hagamos estamos llevando la vida de Cristo en nosotros. Y Pablo deseaba que los corintios abrieran los ojos. Por favor, no se dejen engañar. Que ellos lleguen en sus jets privados, aviones privados que se contratan, que se compran, no significa precisamente la prosperidad o la bendición de Dios. El apóstol les abre su corazón en el capítulo 11, 23 al 28. No quiero sobreabundar mucho. Que dice, son ministros de Cristo. Les dice a estos pseudos, falsos. ¿De verdad son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, Yo más. ¿Por qué? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros por acá y peligros por allá. No, hombre, la lista está larga, hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todos ustedes, mis hermanos. Esa es una marca característica de llevar la muerte de Jesús. Pero para él era un gozo servir así. Y muchos creían en Cristo. Colosenses 1:24, palabra de Dios para todo, dice: me alegro cuando sufro. No, hombre, estás volado, Pablo, en serio. ¿Qué fumaste? ¿Qué te metiste? Pablo, ¿cómo? Ustedes, yo me imagino a los pseudos falsos. ¿Ustedes creen eso de Pablo? ¿Cómo que se alegra de sufrir? Y es que el evangelio es contralógica, mis hermanos. Pero por dentro hay un gozo. Como el que dice Pablo: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo. Eso era su gozo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Era masoquista Pablo, hermanos?
No, en ninguna manera, diría él mismo, sino que había entendido perfectamente su posición y el uso que Cristo le estaba dando como vaso de barro, y que los falsos apóstoles no hacían ni entendían. Sin embargo, el falso apóstol, profeta, maestro, su Dios siempre va a ser, su preocupación siempre va a ser su vientre. Filipenses 3:18 dice: hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se los había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Características de un siervo de Dios: sufrimiento por las ovejas, oración por ellas para que no sean acechadas por los rateros, por los ladrones, ni por los lobos. Esa gente va a terminar en el infierno. Versículo 19. ¿Quiénes? Los falsos. ¿Viven solo para qué? Para comer, y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. ¿Y qué les puedo decir, mis hermanos, de Cristo? Cristo Jesús lo vivió en su máxima expresión. Mateo 26:39. Él pues nos enseña las verdaderas marcas. Dice el versículo 39 de Mateo 26:39, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo llevó la cruz por amor, y todo verdadero siervo sigue sus pasos. Otra característica más, me voy más rápido. El siervo del Señor, de lo que cree, eso habla y enseña. Versículos 13 al 16. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, lo que cree, conforme a lo que está escrito, que dice: creí, y por lo cual hable. Hermano, llénese de la palabra de Dios para que hable de lo que está escrito y no se salga. Aún así, por eso escribimos y estamos leyendo, y pareciera que esto no fuera de uno. ¿Sabe por qué? Yo al menos necesito hacerlo así, para no salirme y no hablar lo que yo quiera, sino hablar de Cristo, solamente de Cristo. No decir de lo que me sucede, de lo que me pasa, de lo que tengo, de lo que es de Cristo. Y esto es como un gallo que te lleva ahí sin salirte. Entonces, de lo que crea usted, mis hermanos, sin salirse, sin adulterar la palabra del Señor, eso hable. De eso hable, de eso hablemos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 14. Porque sabemos que cuando muramos, Dios, esto es lo que nos dice las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Y por qué lo sabes? Porque está en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pues de eso hablemos. Así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. ¿Cuántos lo saben? Porque lo dice la palabra del Señor. Todo esto es por el bien de ustedes, dice el apóstol Pablo. Porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que les den gracias y reconozcan su grandeza por lo que usted sabe de Dios. Pero por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Miren, hermanos, todo siervo del Señor, al ser un vaso frágil, es natural que en algún momento sintamos angustia o incluso el tirar la toalla por causa del Evangelio. Pero por eso Pablo cita el Salmo 116 de este salmista, versículo 10.
En Nueva Traducción Viviente dice, creí en ti. ¿Cuántos han creído en el Señor? Por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. Hermanos, ¿qué es esto? Vivencias del mismo Cristo. Son palabras de Cristo. Él creyó, Él cumplió con el plan, con el propósito, y fue afligido. Él vivió esto, lo vivió en el Getsemaní. Compartió todo lo que Dios tenía de Dios, lo que había de saberse de Dios, así nosotros. Y Pablo dice esto para mostrar que a pesar de sus pruebas, él sigue confiando en Dios. A pesar de sus aflicciones, a pesar de sus persecuciones, a pesar de sus cárceles, a pesar de todo lo que ellos pasaban, él seguía predicando, él seguía enseñando la palabra de Dios. Él sabe perfectamente que aunque sufra, aunque muera, Dios lo resucitará como a usted y a mí. Al igual que Jesús. Esa era su fe, esa era su meta, esa era su esperanza, misma que usted y yo debemos de tener. Y reflexiona en lo siguiente. Me motiva, mi fe me motiva a compartir el evangelio incluso cuando es difícil. Porque hay situaciones en el hogar donde el esposo no quiere todavía nada con la palabra del Señor. Pudiera ser al revés, donde la esposa no quiere nada con la palabra del Señor. Pudiera ser que tus padres todavía no quieran nada con la palabra del Señor y te critican, y aún a otros desheredan. Real. Si sigues en eso, olvídate de que eres mi hijo. Real, mis hermanos. Pero con Cristo hemos creído y por eso soportamos. Pero no es así con los falsos, mis hermanos. Ellos son rebeldes y desprecian a Dios. Segunda de Pedro 2:10. Ellos no tienen temor de hablar mal, ni siquiera andan reprendiendo a medio mundo del reino de las tinieblas y ni saben lo que hacen. Se comportan con descaro, con orgullos. Pero Cristo, mis hermanos, es el ejemplo, el verdadero ejemplo, escucha bien, de fe y de esperanza. Hebreos 12:2 dice, esto es lo que vivió Cristo. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor, el principio y el fin de la fe. El autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Cristo, ahí está la enseñanza, soportó la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el que conocía a Dios, a como tú y yo lo podemos conocer en su palabra, podemos tener nuestra mirada no en las cosas de este mundo, sino en la gloria venidera, como dice aquí. Amén. Una más, el siervo del Señor, aunque se va deteriorando externamente, internamente se renueva, pero solamente en Dios. Me decía una hermana hace rato, hermano, ya te veo viejo. Es el Señor, pero estoy renovado por dentro por el Señor. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre de barro exterior se va desgastando, el ministerio, mis hermanos, es desgastante, créanme. Y no quiero mencionar nada que parezca una jactancia, mis hermanos, porque lo estamos diciendo aquí, se trata de Cristo.
Pero es real lo que dice Pablo. Cuando vienes a ver ya tienes canas. Porque tienes que sufrir lo que la iglesia muchas veces te trae, te dice y te pide el apoyo y tú lo sientes en tu corazón y te afliges junto con ellos y llevas la causa a Cristo. Y uno se cansa, hermanos. Dice Pablo que el hombre exterior se va desgastando, pero no obstante el interior se renueva día a día con él. Y el siervo de Dios se para aquí con gozo, con alegría, orando, esperando que la iglesia reciba a Cristo en sus corazones por la palabra. Aunque el siervo también, mis hermanos, enfrenta dificultades físicas, ese envejecimiento, el espíritu se renueva día a día en su presencia. Fíjense cómo dice Isaías 40, 29 al 31. Dice Isaías brevemente que Dios da fuerzas al cansado y renueva al que espera en él. Es Dios quien renueva nuestras fuerzas. Romanos 12:2 dice: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es la palabra de Dios, mis hermanos, que nos da el gozo, la esperanza, la fuerza, ¿sí? Colosenses 3:10, renovados en el conocimiento a imagen del que lo creó. Mis hermanos, cuando usted está sufriendo, bueno, ya no por el evangelio, pero bueno, o tal vez sí, vamos a ponerle, está predicándole ya a su hermana, a su papá, que no se han convertido y le rechazan una y otra vez. ¿Qué siente usted, mis hermanos? ¿No siente tristeza? ¿No se preocupa por ellos? ¿No día a día está orando por ellos para que ellos se salven? ¿Por un hijo que quiere que venga a los pies del Señor? ¿En dónde está encontrando su fuerza usted, mis hermanos? ¿Cómo se está renovando en el Señor? Aunque sabe que su vida cada día se va apagando y tú dices: Señor, yo confío en ti, porque tu palabra es firme, es segura, y tú harás tu voluntad en la vida de mis padres, de mis hijos, de que usted quiera, mis hermanos. ¿Cómo te estás renovando tú? ¿O estás perdiendo la esperanza? Porque un falso maestro, ¿sabes qué, mi hermano? Te dirá sutilmente que vivas tu vida al máximo. Segunda de Pedro 2:18, traducción lenguaje actual, dice: porque ellos para impresionar a la gente dicen cosas bonitas. Tranquilo, yo tengo el poder de sanar, yo tengo el poder de esto. Ahorita vamos a orar y como arte de mágica va a suceder, y llegas a la casa y las cosas siguen iguales. Pero ellos para impresionar a la gente dicen cosas bonitas que en realidad no sirven de nada, como la palabra de Dios, como el tesoro que usted tiene en sus manos, que es la palabra de Dios. Y Cristo nos enseña que la fortaleza para seguir firmes en los caminos del Señor está en Dios y por medio de la oración. ¿Lo quiere ver en Cristo? Fíjense, Lucas 22:44, búsquelo rápidamente. Y estando en agonía, Jesús, la mejor marca de la que los discípulos puedan aprender de un gran siervo, Jesús dice que estando en agonía, que estando en apuros, que estando en aprietos, que estando en afligido, que estando atribulado, ¿él qué hacía, hermanos? Dígalo por favor. Oraba más intensamente. ¿Qué marca? ¿Qué marca, mis hermanos? No nos cansemos de orar. Por más que estemos afligidos, preocupados, abatidos, no te canses de orar.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión dice que Él estaba angustiado hasta la muerte. Y por último, mis hermanos, una marca que identifica a un verdadero siervo es que su mirada está en lo eterno y no en lo temporal. Versículo 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea. Y recuerden que ellos están hablando de tribulaciones, de santas tribulaciones. ¿Sí? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mis hermanos, pero a lo mejor hay una situación, hay una prueba que el Señor estás permitiendo que pase y no fue por causa de pecado, sino porque el Señor en su soberanía sabe que es necesaria para ti o para mí. Pero lee bien lo que dice el apóstol Pablo. Esta leve y momentánea tribulación va a producir algo en ti, mi hermano. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven. Pablo aquí está afirmando que las dificultades presentes son pequeñas, mis hermanos. Pequeñas en comparación de lo que vamos a recibir en el Señor. Porque como les repito, posiblemente no sea una persecución como la de aquellos tiempos. Sea una prueba que Dios permitió y nos sobrevino. De los que estén conscientes de eso. Eso nos debe hacer pensar que es breve, mis hermanos. Aún que la vida sea quitada. Breve, porque en un instante, ¿sabes cuál es el músculo más rápido o el movimiento más rápido del cuerpo humano? En un abrir y cerrar de ojos estarás con el Señor. Y eso vale más. Pero no así los maestros, falsos maestros. Ellos solo piensan en lo terrenal y cómo tener más posesiones. Filipenses 3:19, Nueva Traducción Viviente, dice: van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Usted en qué piensa, mi hermano? ¿En las cosas que necesita para ser feliz? Si son materiales, mis hermanos, me temo que estamos leyendo mal. Porque Jesús tenía otra visión. Juan 14, 2 y 3. Jesús tenía una visión eterna y quiere que la misma tengamos tú y yo. Y dice: en la casa de mi Padre, no en la casa de Altozano o de no sé qué, en el country. No, en el cielo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar a ustedes. Cristo, mis hermanos, vivió con una perspectiva eterna, pensando siempre en lo eterno, con Dios el Padre, y nos llama a hacer lo mismo. Quiero terminar. Pablo, mis hermanos, nos recuerda que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Eso usted ya lo sabe.
Pablo quería que los corintios consideraran todas las cosas para que una vez por todas dejaran de fijarse en lo que no era el Evangelio de Dios y valorar realmente lo que sí era valioso, que era ese tesoro. Mis hermanos, como hijos de Dios, debemos saber siempre identificar a los verdaderos siervos de Dios. Aquellos que no buscan su propio beneficio. ¿O acaso aquí se le sacó algo? Se le dijo, pacte, dé, y dé tanto. No sea mezquino. Usted traiga el billete más grande. ¿Dijo algo así? ¿Se dijo algo así aquí? Nunca, y jamás lo va a escuchar. Sin embargo, se le va a invitar a que reciba el gran tesoro, que es Cristo. Las marcas de los falsos son muy evidentes cuando examinamos lo que ellos nos enseñan. Pero tristemente muchos, así como los corintios, se dejaban impresionar por las apariencias, por la elocuencia, y se dejaban envolver por sus palabras. Y me temo que los corintios no tenían presente lo que Dios le dijo a Samuel. Póngase de pie, mis hermanos. En 1 Samuel 16:7. Así como los corintios, muchos se van con la finta y ven lo que no es por la comezón de oír. Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siga las marcas, imite usted también las marcas del verdadero siervo de Dios, mi hermano. Cada uno fuimos llamados para ser siervos del Señor, y va a llegar el momento en que va a ser difícil compartir. Ya está ese tiempo. Ya está ese tiempo, mis hermanos. ¿Qué hará? ¿Negará la cruz y a Cristo? ¿O se abrazará a la cruz y a Cristo? Cierra sus ojos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, nos has mostrado con la vida de tu siervo, Señor, a quien tú llamaste para tus propósitos, que el camino no es fácil, Señor. No es sencillo, Señor. Nos has dicho que, Señor, así como tú sufriste, Señor, también nosotros, Señor, podemos llegar a padecer por el evangelio tuyo, Señor. Padre, te ruego en Jesús que cuando llegue ese momento, si nos llega a suceder, Señor, nos ayudes y nos guíes, Señor, a hacer lo correcto, mi Dios, a estar firmes, Señor, como siervos tuyos, Señor. Y si tenemos que compartir la palabra del Señor, la palabra tuya, Señor, que sea con denuedo, que sea porque hemos creído, Señor, lo que tú, Señor, nos has mostrado y enseñado, Señor. Padre, tal vez sea difícil, Señor, y para algunos a lo mejor, Señor, que pudieran estar presentando algunas pruebas, Señor.
porque tú así lo has permitido. Te ruego que lo sustentes, Señor. Porque podemos estar atribulados, Señor, con situaciones económicas, con angustias, tal vez por algún hijo, por una esposa, su esposa, o el esposo de alguien, Señor. Pero tú estás ahí, Señor. Podemos estar atribulados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, en aprietos, pero no desesperados. Podemos incluso ser perseguidos, Señor, por nuestra fe, pero no estaremos desamparados, Señor. Señor, ayúdanos a llevar tu muerte, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestro cuerpo, para que tú seas manifestado en todo tiempo, Señor. Y líbranos, Señor. Líbranos de compartirnos a nosotros mismos. No es nuestro testirollo, es lo que tú has hecho en nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Gracias, Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado,
en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. En mi atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo, en mi Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro libertador y como nuestro Señor y nuestro Rey Todopoderoso. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? El único y todopoderoso, 3 veces santo,